Presentamos 24 AM. 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a 24 AM en este día o el día después de un día histórico. Por fin salió humo blanco, por fin tenemos acuerdo para una nueva constitución para que se comience a redactar en un proceso de negociaciones que duró más de 3 meses. Exactamente, con las conversaciones, negociaciones, por supuesto, entre los actores para la redacción de una nueva Carta Magna, con las imágenes que vemos ahí, los presidentes de la Cámara y del Senado, para esto que, será también un proceso largo que puede culminar el próximo año, con fechas ya establecidas, algunas todavía ahí en duda respecto a lo que pueda causar, pero son varios temas los que están en juego en esta situación. Sí, vayamos haciendo como el parangón, que yo creo que es la manera más fácil de entender esto. Antes hablábamos de una convención constitucional que se encargó de redactar el texto que finalmente fue rechazado. Eso estaba compuesto por 155 miembros. Esta vez esto se va a llamar Consejo Constitucional, va a estar compuesto por 50 personas que van a ser electas democráticamente. Todos vamos a tener que concurrir, esto va a ser el 23 de abril del próximo año, con voto obligatorio, a elegir quiénes van a estar en esta instancia para redactar ese texto. Pero antes, eso no va a partir de cero, eso va a partir con dos cosas: las bases constitucionales que ya están consensuadas entre los distintos sectores políticos, diciendo, por ejemplo, que Chile es una república unitaria, indivisible, y varios otros aspectos, que Chile es un Estado social de derecho. Son 12 bases que van a tener que estar incorporadas y se va a generar un anteproyecto que lo va a redactar una comisión de expertos. Exactamente, un anteproyecto por esta comisión de expertos que será elegida por ambas cámaras, en este caso por la Cámara de Diputados y por el Senado. 12 y 12, exactamente. Van a ser 24 esos expertos que van a tener que redactar este anteproyecto, que luego va a tener que ser discutido por estas 50 personas democráticamente electas, más los escaños reservados, que es algo que además se tiene que definir, pero que va a ser un número de acuerdo al padrón indígena que vote en las próximas elecciones. La salvedad o el punto importante aquí es que este comité de expertos o esta comisión de expertos va a tener poder de veto. Si después de toda esa discusión de estas 50 personas electas por todos nosotros se alejara el texto de las bases que ellos dejaron en el anteproyecto, esos expertos podrían vetar este texto. E incluso hay una tercera instancia que es un comité arbitral, por así decirlo, con 14 miembros que van a ser designados por el Senado, que van a tener la potestad de poder discutir la admisibilidad de cada una de las ideas de cada uno de los artículos. Así que queda más o menos delineado, fechas importantes: 23 de abril del 2023, donde deberíamos todos, en voto obligatorio, ir a elegir a las 50 personas que redacten este texto sobre la base de lo que diga la comisión de expertos, y el 26 de noviembre del próximo año, donde deberíamos ir al plebiscito ratificatorio para aprobar o rechazar el texto que de aquí emana. Y vamos a estar ahondando, profundizando respecto a este tema, porque, por ejemplo, hay también detalles respecto a la aprobación de las normas que se van a aprobar por las 3/5 partes, claro, ¿sí?, de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose a la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Sí, vamos a estar en un ratito profundizando todo esto. Tenemos ahí, estamos tratando de hacer esto lo más didáctico posible para poder entenderlo en profundidad, y vamos a estar con un experto también en un ratito más que nos va a ayudar a entender. Claro que sí. 6 de la mañana con 34 minutos, nos vamos a noticias internacionales. Las manifestaciones contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el Congreso del país alcanzaron un nivel máximo de violencia al reportarse un total de 7 fallecidos, 2 de ellos son menores de edad, y más de un centenar de policías heridos. Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, todo a pesar de que la mandataria presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril del 2024. Bueno, las protestas a favor del destituido expresidente Pedro Castillo no se han detenido. También vamos a estar profundizando en la crisis que está viviendo el país vecino junto a Sofía Norman cuando nos visite en nuestro estudio durante esta mañana. 6 de la mañana con 34 minutos, vamos a una pausa. La primera, hoy día es un día importante en materia deportiva. En el Mundial estamos esperando que sean las 4 de la tarde para ver el encuentro de Argentina y Croacia. Así que está imperdible. Ya Gustavo Huerta nos va a contar todos los detalles al regreso de esta pausa.
a desmenuzar la noticia que seguramente hoy día también va a llevarse la agenda. Después de 98 días de negociaciones, las fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para un nuevo proceso constitucional. Acuerdo por Chile. El órgano tendrá 50 ciudadanos electos y 24 expertos designados por ambas cámaras. Vamos con Pamela Araya, que nos entrega más detalles de este nuevo camino hacia la Carta Magna. Pame, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carolina, muy buenos días. Estamos afuera del ex Congreso, que ayer funcionó hasta bien tarde porque pasadas las 10 de la noche se conoció este acuerdo. Aquí fue el lugar donde estuvieron a veces desayunando, almorzando, tomando once y cenando, y que cuando ya tenían prácticamente todo listo, en la puerta del horno se quemaba el pan y no había acuerdo, como pasó la semana pasada. Pues bien, ayer sí lo hubo, esto estaba prácticamente listo en la tarde, pero se demoraron unas 4 horas más o menos en redactar las 5 hojas de este acuerdo con Chile por Chile, que establece lo siguiente, como ya lo decían este grupo de personas, de 50 personas que van a ser las que van a redactar la nueva Constitución. Lo cierto es que ellas van a ser elegidas de forma popular, es decir, por una elección, y luego va a estar también este comité de expertos, y este comité de expertos, tú ya lo decías, son 24, en este caso son 12 que son propuestos por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado. Y además hay un tercer actor dentro de los que van a estar acá en este proceso de redacción de la nueva Constitución. Esto tiene que ver con un grupo que es una especie de árbitro en este grupo, que son los que van a tener que revisar si las propuestas están o no dentro de los marcos constitucionales, porque también se han sentado unas bases constitucionales. Este grupo, que es una especie de árbitro, yo les decía que es el Comité Técnico de Admisibilidad. Pues bien, hay un calendario fijado, y ese calendario parte ahora en enero de este año, donde se va a tener que constituir este equipo de expertos. A partir de enero, entonces, ya tienen que estar listos los expertos, porque ya ellos van a tener que empezar a trabajar en esta especie de anteproyecto, en una propuesta que se le va a pasar a los convencionales, o más bien consejeros constitucionales, porque sí se va a llamar Consejo Constitucional, quienes van a ser los encargados de redactar la nueva Constitución. ¿Cuál es el calendario? Se los voy a decir de inmediato. Un calendario que yo les decía que parte en enero, pero que continúa en abril, con las elecciones que son las que se van a tener que llevar a cabo para poder elegir a estos consejeros constitucionales. Enero, entonces, del año 2023, la elección, para después, el 21 de mayo del año 2023, instalar este Consejo Constitucional, que va a tener que trabajar durante 6 meses para redactar este texto, el cual tiene que ser presentado. Entonces, el 21 de octubre se hace esta entrega del proyecto de Constitución de la República de Chile, y ya el 26 de noviembre el año 2023, o bien el primer domingo de diciembre, se somete también a votación popular. O sea, vamos a tener 2 elecciones, una en abril para elegir a los consejeros, a los 50 consejeros que tienen que tener esta lógica de paridad, que van a ser también presentados a través de listas parlamentarias, de pactos políticos que van a poder llevar independientes. Esa es una elección, y la otra ya sería el último domingo de noviembre, o bien el primer domingo de diciembre. Vamos a escuchar lo que dijeron. Por ejemplo, Álvaro Elizalde habla de una comisión mixta. ¿Por qué? Porque si no se llega a acuerdo entre este comité de expertos y el Consejo Constitucional respecto del texto final, esto puede pasar a una comisión mixta que está integrada por ellos dos. También habla el presidente de la Cámara de Diputados. El comité experto puede hacer observaciones al texto aprobado por el Consejo Constitucional, pero requiere un quórum supramayoritario de 3/5 para hacer esas observaciones. Y ahí entonces se establece el mecanismo de una comisión mixta que deberá resolver estas diferencias. En caso de que no se resuelvan por 3/5, entonces tendrá que hacer una nueva propuesta. Pero, ¿qué es lo importante? Estas observaciones pueden ser rechazadas de plano por 2/3 de los integrantes del Consejo
constitucional. Discutir y escribir una nueva Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva Constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. El resumen entonces, bueno, acá están los 50 integrantes de este Consejo Constitucional que tienen que ser elegidos a través de elecciones. Están los 24 expertos además, que son 12 y 12 de ambas cámaras, propuestos por los parlamentarios con también partidos de que tienen representación parlamentaria. Ellos van a trabajar a partir de enero en este proyecto o anteproyecto que se le va a entregar al Consejo Constitucional, que ellos van a trabajar también, lo van a tomar como un insumo. Pero lo cierto es que si al final de todo el proceso hay cosas que nos gustan, la verdad es que hay diferencias, se va a tener que votar esto y llevar una comisión mixta. ¿Cuáles son los quórum? Al menos 3/5 entonces para poder aprobar normas constitucionales. Y están también las bases, lo que sí o sí tiene que llevar la nueva constitución, que eso no se puede tocar. Y entre ellas, ojo, está un tema que generó harto debate en el proceso anterior, porque se establece que Chile tiene 3 poderes del Estado y que el legislativo está compuesto por una Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado. O sea, eso queda zanjado desde ahora ya, inamovible. Sí, no solo eso, hay otros temas también, porque la idea es no cometer los errores del proceso anterior. Importante decir también, Pame, que va a regir el voto obligatorio en las 12 instancias donde los ciudadanos vamos a ser convocados a las urnas el 23 de abril para poder ir a elegir a estas 50 personas que van a estar en el órgano redactor, que se va a llamar Consejo Constitucional, y luego también el 26 de noviembre, cuando ya haya finalizado el trabajo, la entrega de este documento debería ser el 21 de octubre, el 26 de noviembre las personas, los ciudadanos también en voto obligatorio en un plebiscito de salida para aprobar o rechazar esta propuesta que ya debería haber quemado todas las etapas que tú también has expuesto. Vamos a estar en un ratito más con un experto que además nos va a ayudar porque quedan algunas dudas, los escaños reservados, cómo se van a determinar. Hay un consejo aquí como arbitral de 14 integrantes que pueden discutir la admisibilidad de las ideas, así que vamos a estar también, Pame, en un ratito profundizando. Gracias, Pamela, que esté muy bien. Sí, a diferencia, decía, del proceso anterior, ¿no? Que ahí hubo un voto obligatorio, pero solamente en el plebiscito de salida. Y bueno, también gracias recordemos a esa experiencia exitosa, exacto, yo creo que se revalida la idea del voto obligatorio. Sí, vamos a estar ahondando, pero recordar también que ahora son consejeros, ¿no? Claro. Y dentro de esos consejeros no podrán estar los que fueron convencionales, que tienen, recordemos, un año de provisión de ejercer este tipo de cargos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Un día como hoy, 13 de diciembre del año 1948, nacía Jeff Baxter, que es el guitarrista y fundador de los Doobie Brothers, que es lo que estamos escuchando a esta hora. Y además, esta canción, What a Fool Believes, se convertía en la más escuchada en 1979. Así que estamos... Ah, no, ¿cuál estamos escuchando? ¿Ese? ¿Querida sala de dirección? ¿O What a Fool Believes? Ah, es esa, ya, What a Fool Believes. Esa estamos escuchando de... Entonces, Doobie Brothers. Y con esto saludando a Iván Torres, que ya está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Me estoy quedando dormido con esta música. ¿No te gusta? O sea, no la escucho, Iván sí, no le pero... gusta, no es raro. me habría gustado algo más... ¿Cómo qué? A ver ya, ¿qué? No sé, algo que me despierte, porque hoy día... 7 de la tarde. Ahí vamos a ver cómo se pone de intenso o no, porque ya hemos tenido una primavera ultra intensa. El verano se ve intenso. Ya, a cuidarse, a protegerse. Muchas gracias, Nos Iván. vemos. Que te vaya bien. Muy bien. Gracias, Iván. Gracias, Y con Iván, que tenga buen día. preocupación de estas altas temperaturas, con la preocupación de los incendios forestales que hemos hablado durante estos últimos días, que han afectado en estas últimas semanas a la zona centro de nuestro país, en lo que ocurrió durante este fin de semana en la región de Valparaíso, en la región metropolitana también, con los incendios forestales en Melipilla, lamentando la muerte de una persona. Recordemos, un vecino de la comuna de Melipilla que había intentado socorrer, ¿no?, a otra persona dentro de estos incendios forestales. Vamos con la información que nos entrega en detalle hasta ahora Sofía Carrizo. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, lamentablemente este siniestro forestal que se viene arrastrando desde el día domingo allá en la comuna de Melipilla deja a su primera víctima. Se trata de un hombre de 61 años quien... Claro, como ustedes lo mencionaban, su vivienda no se vio afectada por las llamas. Sin embargo, en un acto de querer ayudar, de socorrer a un vecino, fue atrapado por el fuego. Su carácter, su situación era bastante crítica debido a la gravedad de sus quemaduras, porque esta persona tenía más del 60% de la superficie de su cuerpo quemado, por lo que fue trasladado desde Melipilla hacia acá, hacia Santiago, específicamente a la ex posta central, y debido y pese, ¿no?, a los intentos del equipo médico, de los tratamientos para poder salvarle la vida, este no resistió. Bueno, la noticia fue dada a conocer por el mismo equipo médico de la ex posta central, que finalmente falleció a eso de las 6 de la tarde. Bueno, tenemos las palabras por parte del personal. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Ingresó también una paciente de 67 años, femenina, que con diversas partes del cuerpo quemado, aproximadamente un 11% en cara, manos, muslos, pero ella se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Además, me gustaría comentarles que se encuentra un tercer paciente en Melipilla aún, con un porcentaje de superficie corporal quemada de un 80% aproximadamente, y en este momento estamos haciendo las gestiones necesarias para traerlo. Bueno, ahí también lo corroboraba el equipo médico de la ex posta central. Él lo mencionaba que hay dos personas que también han sufrido quemaduras graves debido a este incendio forestal. La primera se encuentra aquí en la ex posta central. Se trata de una mujer que tiene el 11% de su cuerpo quemado, pero afortunadamente esta se encuentra estable y sin riesgo vital. Y la otra persona, que también su situación es bastante crítica, se encuentra en Melipilla, tiene más del 80% de la superficie de su cuerpo quemado. Sin embargo, trasladarlo aquí a Santiago era bastante complejo, por lo que se mantiene en ese lugar allá en Melipilla y esperan traerlo prontamente para poder tratarlo rápidamente. Hay que mencionar que este incendio forestal aún se mantiene activo en la región, en la comuna de Melipilla, es decir, que todavía se mantiene en combate. De acuerdo a la última actualización en la página del ONEMI, el incendio se encuentra en un 60% contenido, es decir, que el tamaño de este no se encuentra aumentando de forma descontrolada, y también señalaron que se han consumido un poco más de 650 hectáreas, 46 en total casas destruidas, y a raíz de ello hay más de 180 personas damnificadas, y 30 de estas se encuentran en un albergue en la escuela de Popeta llamada Raquel Fernández, y obviamente esperemos, ¿no?, que este siniestro finalmente pueda ser controlado, pero es complicado, ¿no?, debido a las altas temperaturas que se han registrado en la zona. Y bueno, voluntarios tanto de bomberos como de la CONAF siguen trabajando para poder mitigar las llamas. Bien, muchísimas gracias, Sofi. Seguimos bien atentos a todo lo que ocurre aquí y en otros puntos donde están afectando lamentablemente estos incendios forestales. Que tengas un buen día. Nos vemos. Buen día. Buenos días, Sofi. 7 de la mañana con 24 minutos. Ya nos está llamando Fabián Collado, quien nos va a actualizar de las últimas noticias policiales ocurridas en estas horas. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, muchachos. Fíjense que es una noche marcada por una serie de portonazos y encerronas protagonizadas por la misma banda y en la misma cuadra de la comuna de Ñuñoa. Ustedes van a ver las imágenes que fueron captadas por teléfonos celulares, porque una víctima trató de esquivar a los delincuentes por diferentes arterias, pero cuando estaba tocando la bocina en todo minuto para que la abrieran en su domicilio, lamentablemente los delincuentes se apoderaron de su vehículo, y es ahí cuando a los pocos metros también robaron un segundo automóvil a través de una encerrona, una persona que estaba esperando un semáforo. Vamos a revisar parte de la mente de lo sucedido ahí en Ñuñoa.
Desesperación, obviamente, por parte de los vecinos, de las propias víctimas. ¿Cómo comienza esta situación? Cerca de las 11 de la noche, cuando en la avenida Sucre se trasladaba una pareja en un BMW, un auto de un gran valor comercial. Cuando se percatan que le iban a realizar una encerrona, inmediatamente arrancan, esquivan a los delincuentes. De hecho, hay un segundo intento en calle Rengo y posteriormente en Manuel Montt. En definitiva, la víctima logra frustrarlo, pero ya al llegar a Sucre con Domingo Faustino Sarmiento, como ustedes están viendo en pantalla, la víctima se acerca a su domicilio, a un edificio, toca la bocina en reiteradas ocasiones para que le abrieran el portón. Esto no alcanzó a llegar a tiempo porque los delincuentes lograron ingresar hasta el interior del vehículo, intimidaron a las víctimas, les robaron teléfonos celulares, las billeteras y diversas especies de valor. Posteriormente los delincuentes estaban arrancando y a los pocos metros había una mujer la cual estaba esperando la luz verde del semáforo, también fue intimidada, le bloquearon el paso y es así como se apoderan de su automóvil. Seguridad Ciudadana de la comuna de Ñuñoa en los minutos posteriores encontró el vehículo de la primera víctima. Este fue hallado en calle Miguel León Prado con Santiago Concha, en el epicentro de la región metropolitana. ¿Y por qué lo habían encontrado ahí? Debido a que tenía sistema corta corriente, había dejado de funcionar este automóvil, por eso que los delincuentes no lograron concretar en un 100% el afán de poder realizar esta encerrona de manera exitosa, pero sí el segundo vehículo de la mujer que estaba esperando la luz verde del semáforo. Se encuentran en buenas condiciones de salud. Afortunadamente las víctimas choqueadas a raíz de lo vivido. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de una de las primeras personas que se enfrentó a esta banda de delincuentes. Estamos hablando de quien los esquivó en al menos dos oportunidades, pero lamentablemente le robaron su vehículo en el tercer intento. Vamos a revisar esas declaraciones y también en voz de Carabineros. Se bajan 4 tipos en 2 o 3 autos y nos amenazan con pistolas y con garabatos, que nos bajemos, que entreguemos las cosas, que el auto. Al final nos quitan todo el auto, nos quitan todas las cosas y quedamos ahí. Llamé a mi hijo para que lo bloqueara el auto, que trae un sistema original. Se bloqueó en Santiago Concha con Maule, con Miguel León Prado. Y lo ubicó donde estaba, así que partí a buscarlo y me lo traje. 20 minutos, me lo había recuperado afortunadamente, o sea, nada, no nos pasó nada. Mi señora sí, la tiraron mucho porque se quiso poner a que le robaran algunas cosas. Y en un lapso no superior a 30 minutos ocurrieron en el eje de Avenida Sucre 2 robos con intimidación a conductores de vehículos que circulaban por el lugar. La modalidad era bastante similar y las características de los vehículos participantes coincidían de igual forma. Uno de los vehículos sustraídos por estos antisociales fue recuperado en la comuna de Santiago Centro. La misma banda, los mismos delincuentes son los que protagonizaron estos hechos y incluso en el registro se puede observar que es en menos de 10 segundos. Primero roban el primer automóvil, que era el BMW, posteriormente el vehículo de la segunda víctima que estaba esperando la luz verde del semáforo. Descaro total de los delincuentes, sabían que estaban siendo captados, estaban escuchando los gritos de los vecinos en un sector que se caracteriza por alta densidad de personas debido a la gran cantidad de edificios que se encuentran en el lugar. Entonces todos estos ruidos llamaron la atención por parte de las personas que trataron de frustrarlo de alguna manera. Lamentablemente no se concretó aquello, pero las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud y uno de ellos ya recuperó su vehículo. Vamos a revisar otras informaciones con una historia similar, pero que terminó con gravísimas consecuencias. Todo esto en la comuna de La Pintana. Calle San Leandro, la villa Don Ambrosio. Ustedes están viendo las imágenes del sector donde una víctima iba a dejar a su pareja hasta su domicilio. Se estaban estacionando un par de cuadras, pero lamentablemente 2 sujetos le realizaron un abordazo. Llegaron, los intimidaron con armas. De hechos ahí cuando el conductor pone resistencia, según los antecedentes preliminares, y uno de los delincuentes lo baja de manera muy violenta y le percuta un disparo. Se apoderó
apoderan del vehículo y arrancan del lugar en dirección hacia la avenida Santa Rosa. Los vecinos sintieron el disparo, por lo mismo inmediatamente le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron hasta el Hospital Padre Hurtado, donde lamentablemente se encuentra bajo riesgo vital. Estamos hablando de un joven de 21 años y su pareja de 19, la cual no resultó lesionada. De todas maneras, la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos, es quien estuvo realizando los peritajes preliminares, también la Brigada de Homicidios, porque acá hay dos situaciones que se dan. Una es el robo del vehículo, obviamente, y también los disparos en contra de la víctima, la cual se encuentra en pésimo estado de salud. Carabineros estuvo realizando algunas diligencias preliminares de todas maneras, pero la PDI está a cargo de la investigación. Revisemos declaraciones en voz de testigos. Se siente un ruido fuerte, y dije un balazo. Y esperé un par de segundos para mirar por la ventana y cuando me asomo hacia la ventana, iba un auto súper rápido hacia dirección a Santa Rosa. Vi a unos jóvenes tirados en el suelo y ahí yo bajé y los vine a ver. Y ya habían vecinos aquí socorriendo. Sí, estaba súper mal. ¿Con una herida a bala? A bala. Como no contestaban los teléfonos, los carabineros y nada, y lo vimos muy mal. Una vecina sacó su auto y lo subieron y se lo llevaron al Padre Hurtado. Situación muy compleja en la comuna de La Pintana, donde la familia obviamente está desesperada respecto al estado de salud de este joven de 21 años, el cual iba a dejar a su polola y es baleado por esta banda de delincuentes. Ya estaba fuera del vehículo cuando le disparan, no les importa absolutamente nada. Encerronas, portonazos o abordazos que terminaron con diferentes consecuencias en la región metropolitana, pero que cada vez son más violentos, muchachos. Sí, exactamente. Nuevo lamentable. Nueva jornada de encerronas, de hechos de violencia, como tú nos relatabas, Fabián Collado. Luego establecemos un nuevo contacto contigo. Muchas gracias. Buenos días, Fabián. 7 de la mañana con 32 minutos, vamos a cambiar de tema con este altísimo calor que estamos viviendo y sintiendo. Qué comer y qué tomar es bien relevante. ¿Cómo ayudar al cuerpo a mantenerse fresco? Vamos a revisar todo en el siguiente informe. Primera vez que hace un calor tan insoportable, de verdad. ¿Cómo lo lleva? Bañándome y con mucho protector solar. 37 grados ayer. Más fuerte ayer. Harta agüita. Y tal como se dijo, el termómetro este fin de semana subió hasta alcanzar la temperatura más alta de todo el 2022. Se registraron temperaturas que incluso llegaron hasta los 37 grados en algunas localidades de la quinta región. La niña está haciendo de las suyas, fenómeno meteorológico de condición seca y cálida que seguirá los próximos días. ¿Esta botella es por el calor? Sí, pues por el calor. Igual, pero preparadísimo. Claro que está fuerte la calor igual. Deshidratarnos puede causar malestares y otras afectaciones a la salud, por eso hay que evitarlo. La idea es siempre mandar con una botellita, los que estamos en la oficina, ponerse recordatorios. Tenemos que evitar llegar a la sensación de sed. La sensación de sed es un mecanismo de alerta. Ya hemos perdido el 10% de nuestro volumen corporal medio cuando nos da sed. Y por eso hay que prestar una especial atención a las personas mayores. Cuando vamos envejeciendo, una de las señales de envejecimiento del cuerpo es que la sensación de sed no existe. Un adulto mayor es muy fácil que se deshidrate, sobre todo en este calor. Nosotros tenemos que ofrecerle el líquido. ¿Cuánto líquido ofrecer? Más o menos el que yo estoy tomando. Es el bebestible más recomendado, pero no necesariamente el preferido. Ojo si piensa reemplazarlo. Ojo sí que hay ciertos bebestibles, el mate, el té, el café y el cacao, que son deshidratantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentan la micción, aumentan las ganas de orinar, por ende orino más y me deshidrato más. Eso tiene que haber siempre un equilibrio, pero la idea es siempre hidratarnos a base de agua. Mantenernos hidratados es importante, pero ¿se ha fijado en lo que come? ¿Qué llevan ahí? Donitas. ¿Y qué llevan ahí? ¿Nos pueden contar? Papas fritas y empanadas. La idea es favorecer el consumo de productos frescos, heladitos sacados del refri, que sean atractivos al consumo y nos refresquen. Los expertos recomiendan optar por frutas y verduras, mejores reguladores de temperatura. La sandía, el melón, todas las frutas tienen un alto porcentaje de agua y estamos en la época donde hay más. Con las verduras pasa lo mismo, la idea es siempre preferirlas en las preparaciones más frescas. Sé que es muy común de la época los porotos granados, la carbonada, la cazuela, pero son productos muy calientes que además nos
nos hace sentir aún más lánguidos durante el día. Si va a transitar en auto, la temperatura en su interior puede superar los 50 grados. Por eso, abrir puertas y ventilar antes de subir es una buena idea para no perder agua de más. La gobernación ya prepara un protocolo para evitar situaciones de riesgo en espacios de trabajo, educación y vida diaria. En el corto plazo vamos a generar un código rojo, pero en el mediano plazo vamos a generar un plan de forestación que nos ayude a neutralizar el efecto del calor en las zonas o las islas de calor en los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Bloqueador te pusiste hoy? No. ¿Se estaban justo poniendo bloqueador? Sí, lo estamos justo echando bloqueador. ¿Cómo lo han sentido hasta ahora? Bastante caluroso. ¿De dónde son? De la tercera región. Es diferente el calor. Otra cosa son los rayos UV. No olvide el protector. La radiación y las altas temperaturas nos acompañarán varios días más. Posiblemente tengamos temperaturas que van a estar entre los 32 y los 34 grados concentrados entre los valles de la región de Coquimbo y la región del Maule. Por eso a poner en práctica todas estas recomendaciones que le ayudarán a enfrentar mejor y de forma más saludable el calor. 7 de la mañana con 36 minutos, ustedes ya lo ven ahí, la cortina de tu bolsillo. Y escuche bien, porque hasta 750.000 pesos en préstamo podría conseguir en la popular Tía Rica. Esto es parte de la campaña de fin de año. Dani Linares nos cuenta más de cómo va a ser este proceso y quiénes pueden postular también. Claro, porque es una opción para quienes no son sujetos de crédito, ¿no? De instituciones bancarias y que no están dentro del sistema, por ende les cuesta conseguir algún préstamo. La Tía Rica, la DICREP, es una alternativa. Estamos junto a su director, Antonio Loreta, para conversar respecto a esta modificación del monto máximo, ¿no? Se pasa de 500.000 pesos a 750.000 pesos, pero esto solamente en alhajas, ¿no? Así es, efectivamente, como una forma de apoyar a nuestros usuarios y usuarias. En el mes de diciembre hay mucha demanda, pero no solamente de celebración, muchos de nuestros usuarios tienen otro tipo de necesidades, ¿no es cierto? Pagar alguna cuenta atrasada, consumos básicos. Tenemos muchas familias que acuden a la Tía Rica porque no tienen acceso a las instituciones financieras y son familias, por ejemplo, de emprendedores y que piden en el mes de diciembre a lo mejor para vender sus productos. Así que sí, esa es la buena noticia, de 500.000 pesos a 750.000 pesos en el rubro de alhaja. Esa es la buena noticia en diciembre. Director, ¿cuáles son las condiciones de este préstamo? Hablemos particularmente de las alhajas. ¿Cuánto tiempo tengo yo para devolver el dinero y cómo recupero también el objeto empeñado? Sí, bueno, el plazo es de 6 meses. Se cobra un interés mensual de un 2,5% y el gasto de seguro y gasto operativo de 4,5%. Dura 6 meses. El usuario o usuaria a los 6 meses, si no tiene la plata para pagar, puede pagar solo los intereses y los gastos y renovar por 6 meses más. Después de transcurrido el año, debiera salir la especie el mes siguiente a remate. Para la situación actual, hoy día estamos aplicando una ley que se publicó en el Diario Oficial en agosto, donde estamos condonando los intereses de mora que se cobraron durante el periodo de la pandemia. Por lo tanto, al día de hoy y hasta el 28 de febrero los remates se encuentran suspendidos. También eso es una buena noticia para nuestros usuarios y usuarias, porque tienen eventualmente hasta abril para recuperar sus prendas, juntar la platita durante este periodo. Director, en cuanto a las alhajas, ¿en cuánto se tasa hoy día el gramo de oro para los préstamos? Es un precio también conveniente versus lo que existe hoy día en el mercado, ¿no? Claro, lo que pasa es que la DICREP tiene un rol social de otorgar este préstamo a las personas que no consiguen en otras partes. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es fijar un precio para el gramo de oro de préstamo. Hoy día es 17.000 pesos, es el valor histórico más alto. No se compara con el precio del oro de mercado, porque la finalidad nuestra es prestar, no sobreendeudar, y además que si las personas, por ejemplo, no pudieron pagar y eventualmente se remata su joya, esos 17.000 pesos, al salir a remate, un valor bastante más alto, después, pagado el crédito, los intereses y los gastos, todo el excedente que queda se le devuelve al usuario, ¿ya? Por lo tanto, hoy día que tenemos los remates en modalidad online, durante el primer semestre estuvimos haciendo remates de este tipo y el gramo de oro salía 44.000 pesos, por lo tanto, toda la diferencia se le vuelve al usuario. La DICREP no se queda con esa diferencia. Vámonos al otro elemento, otros bienes que se puedan empeñar. Ahí los montos son distintos y las condiciones también van modificándose versus lo que es alhaja, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que considerar que los préstamos que damos en la DICREP, aproximadamente el 95% son con joyas, porque es más fáciles de transportar, tienen más valor, son más fáciles de tasar. Está el otro rubro, que hoy día estamos en 200.000 pesos como monto máximo desde el año pasado.
Ahí hay una diversidad de cosas, lo importante es que estén en buen estado. Nosotros recibimos máquinas de trabajo, eléctrica, ¿cómo se llama? Una sierra eléctrica, recibimos instrumentos musicales, recibimos tecnología, notebook, por ejemplo, que estén en buen estado con sus cargadores, todo tipo de cosas que tengan un valor comercial. Se calcula el 60% del valor de tasación, y la diferencia con el crédito Laja es que solo tiene los primeros 6 meses para pagar. A los 6 meses tiene que pagar el capital, los intereses y los gastos. Si no, saldría remate. Pero, insisto y reitero, los remates se encuentran suspendidos al menos hasta el mes de marzo. Director, las condiciones para poder acceder a este préstamo, para quienes quizás no son usuarios, no están relacionados con la tía rica, ¿qué requisitos debo tener? Imagino yo, ser mayor de 18 años. Sí, claro, eso es lo primero, ser mayor de 18 años, carnet de identidad vigente o pasaporte, eso es muy importante. Nosotros atendemos a extranjeros y llevar la prenda, así de sencillo. Nosotros les recomendamos siempre que puedan llamar en nuestra página web dicrep.cl, están nuestro fono 800, están nuestras redes sociales, pueden consultar por ahí, por ejemplo, si tienen alguna duda. Y lo importante es atreverse, ir, conversar con nuestros tasadores, que son profesionales con mucha experiencia, que los pueden orientar y ver si es posible, mediante esta fácil y rápida opción, y además segura. Nosotros tenemos bóveda y tenemos las máximas medidas de seguridad, y probar. Director, en este tiempo, en medio de la pandemia, ¿cómo ha sido el comportamiento de los usuarios con la tía rica? ¿Ha habido también una mayor demanda por los préstamos, entendiendo que la situación económica no es favorable y quizás han requerido o mayor liquidez, ¿no? Cada una de las familias? Bueno, durante el año 2020, que fue como el primer año de pandemia, ¿no es cierto?, la actividad de la DICREP efectivamente bajó. Tuvimos algunos meses cerrados, todos estábamos adaptándonos a las condiciones, ¿no es cierto? Y durante ese año, en 2020, los préstamos se fueron a la mitad de un año normal. El año 2021, el año pasado, y nosotros lo atribuimos a los retiros FP y los apoyos estatales, se fue a 1/3 de lo que es un año normal. Este año, el 2021, al mes de noviembre, en número de créditos, la demanda ha aumentado un 80% respecto al año anterior. Y en lo que se refiere al monto de créditos, ha aumentado un 105%. Hemos cursado, hemos colocado casi 29.000 millones, un poco más del doble de lo del año pasado. Ha habido mucho más demanda. Hay mucho más demanda durante este año. Lo último, director, sobre los horarios de funcionamiento. ¿Cómo se puede acercar las personas a la tía rica, a la DICREP, para poder realizar la tasación de algún producto? Bueno, nuestro horario de atención es desde las 2 de la tarde hasta las 9, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos 21 oficinas, como le comentaba, estamos en casi todas las regiones, no estamos en Aysén ni en Ñuble. En Ñuble estaremos pronto durante el próximo año, así que vayan, que se atrevan. Nuestros funcionarios y funcionarias son el corazón de la DICREP, están muy bien evaluados por nuestros usuarios y usuarias, así que ellos van a estar encantados de atenderlos. Director, gracias por recibirnos esta mañana ahí con los datos, ¿no?, de lo que ocurre con los préstamos de la tía rica, de la DICREP, para poder acceder ahora a un monto máximo de 150.000 pesos, esto en el rubro de las alhajas. Ahí cambia la condición cuando son otros bienes, para poder acceder a montos que quizás personas, familias que no tienen la posibilidad de endeudarse en los sistemas formal, bancos u otras casas comerciales, lo pueden hacer a través de la tía rica. Sí, en la situación actual, con más restricciones, con tasas más altas, esta puede ser una buena alternativa. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un muy buen día, Dani, nos vemos. Buenos días. Gracias, Dani, que esté muy bien. Nos vemos, buen día. Bien, y acá en 24M hemos hablado de este acuerdo por Chile, ¿cierto? Desde el inicio de nuestro noticiario, con este nuevo proceso constitucional, con algunas modificaciones, con los cambios. Ya no hablamos de convención constitucional, ahora vamos a hablar de un consejo constitucional, con este consejo integrado por 50 personas, ¿no? Donde va a votar la ciudadanía de manera obligatoria, integrada también por 24 expertos que serán designados por el Congreso, 12 por la Cámara, 12 por el Senado. Sigamos ahondando, ¿no?, de acuerdo a este nuevo proceso. Queremos conversar con Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, Mario. Hola, Mario, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este diálogo. Mario, lo primero, hay algunos que señalan que después de estos 3 meses, ¿no?, de diálogo, de negociaciones también, hay un triunfo de la política, ¿no?, con la firma de los partidos políticos que llegan a este acuerdo, incluso con los 3 movimientos, ¿no?, con demócratas, movimientos amarillos por Chile, UNIR también, donde no están, recordemos, en esta firma el Partido Republicano y el Partido de la Gente. ¿Es finalmente un triunfo de la política chilena? Sí, efectivamente eso, es un triunfo de la política, es un triunfo de la generación de los acuerdos. Este acuerdo constituyente, a diferencia del anterior, incluye al Partido Comunista, por tanto, es un acuerdo más amplio en términos de cantidad de partidos.
El Partido Comunista es uno de los partidos, además del presidente, por lo tanto era esperable que no se marginara del proceso constituyente. Es un triunfo, además, en términos de una expectativa que tiene la persona, que tiene la gente sobre la generación de acuerdos. Se generan acuerdos para poder iniciar procesos constituyentes, que eso es algo bastante inédito, además, a nivel mundial. Es un acuerdo democrático para poder iniciar un proceso constituyente con ciertas características. Mario, costó harto, y costó seguramente porque se hizo harto cálculo también político, en dos sentidos: no repetir los errores del proceso anterior, pero también ver cómo las fuerzas políticas iban a estar representadas en este acuerdo. Desde ese punto de vista, y tú que también eres un experto electoral, ¿quién gana o a quién favorece este acuerdo? No sé si se puede hacer alguna proyección, por ejemplo, de la elección del 23 de abril. Muchos dicen que va a estar necesariamente condicionada más que por el apruebo o rechazo de entrada, por el apruebo o rechazo de salida. No sé si compartes esa mirada. Sí, efectivamente es así. Gran parte de la discusión que ha tomado la agenda estas últimas semanas ha sido una discusión por el tamaño de este consejo, de esta convención. Y esa no es una discusión solamente con fines de entender cuántas personas son, sino que que eso tiene implicancias políticas e implicancias electorales. Se van a utilizar las mismas circunscripciones regionales que se utilizan para la elección de senadores, lo cual implica de que en 6 de las 16 circunscripciones senatoriales vamos a tener consejeros electos por un sistema binominal. ¿Qué es lo que implica eso? Que se van a producir ciertos empates. Esto tiende además a privilegiar a las grandes coaliciones por sobre los partidos más pequeños o por sobre las aventuras de independientes, si es que se utiliza el mismo sistema DONT sin la creación de listas de independientes, con lo cual se asegura cierto piso para la elección de este consejo. Y este es un consejo que además va a estar blindado por un comité de expertos y por un comité técnico que va a hacer la revisión final del texto constituyente. Gracias. Mario, y hablemos de los plazos. Este nuevo trabajo del Consejo Constitucional no debería superar los 6 meses. ¿Es, a tu juicio, un plazo prudente o deberíamos en el camino irse enredando un poco la cosa? Sí, el plazo, a mí me parece correcto. El CERVEL ha dicho que tiene cerca de 3 meses para poder organizar una elección. Estaríamos con la elección de estos consejeros en el mes de abril, y tras lo cual se iniciaría el nuevo plazo. Ahora, este nuevo consejo no se va a iniciar como se inició el primero, es decir, con una hoja en blanco, sino que se va a iniciar primero con 12 bordes que se establecen dentro de este acuerdo constituyente y que van hacia las cuestiones más polémicas que tuvo el primer proceso, dentro de lo cual se incluye, por ejemplo, el hecho de que Chile tenga que ser bicameral, de que tenga 3 poderes, de que sea un país unitario, etcétera, que fueron parte de los elementos de mayor discusión del primer proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que dentro de ese plazo ellos van a trabajar sobre el texto que redacte esta comisión de expertos, que va a ser como una especie de anteproyecto constitucional, que va a contener las ideas matrices y algunas de las partes que en definitiva se van a transformar en el texto final. Lo cual significa que en un plazo de 6 meses, si es que consideramos que la convención anterior lo hizo 9, parece ser un plazo prudente en ese sentido, considerando que ellos se van a dedicar directo a la votación de los artículos y no a la redacción de un reglamento y posteriormente a la discusión del texto desde cero. Claro, hay dudas, también inquietudes que de inmediato surgen, Mario. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti, no, dentro de este proceso? Primero, la elaboración de un anteproyecto por esta comisión de expertos, que luego será votado por el Consejo Constitucional. Si no hay un quórum de acuerdo a estas propuestas, eso será trasladado a una comisión mixta, ¿no?, con votos de ambas organizaciones, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Sí, es una forma de darle el papel que tienen que jugar estos expertos. Se ha dicho que va a ser como una especie de convención mixta, pero no es tan así, porque la verdad es que van a tener roles diferenciados. Los expertos van a trabajar en el anteproyecto y los consejeros van a tomar las decisiones en función de ese anteproyecto. Van a tener una función, si uno quiere verlo así, más legislativa, mientras que los expertos van a tener más de propuesta. Ahora, lo que tú dices es importante, que es esta capacidad no solamente de voto, sino que además de veto con respecto a el nuevo texto constituyente. Y eso efectivamente lo tienen los expertos. Lo que hay que considerar ahí, y ese es un elemento de discusión, es qué tan neutrales o qué tan imparciales pueden ser estos expertos. Si es que consideramos que en realidad la noción de un experto no es una noción necesariamente imparcial, ellos tienen una posición sobre los temas, por lo tanto van a ir a discutir sobre sus posiciones para redactar ese anteproyecto constituyente y posteriormente, cuando finalice este proceso, realizar la revisión final del texto.
Mario, esto es una especie de tutelaje, digamos, al proceso. Algunos han hablado de una democracia tutelada, algunos han hablado de cocina directamente y otros dicen no. Hay muchos países del mundo que han dejado en manos de expertos y en este caso, además de personas electas democráticamente, la redacción de sus constituciones y cabe perfectamente dentro de los parámetros democráticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, las dos cosas son ciertas. Este es un tutelaje y no tiene solamente un tutelaje, sino que tiene un doble tutelaje, porque además de esta comisión de expertos hay un comité técnico después que va a hacer la revisión, donde hay una restricción incluso en términos de profesión. Son juristas, son 14 juristas que van a formar parte de ese último comité que le da la revisión final al texto. Pero también es algo que existe en el resto de los países del mundo. Hay que entender que las personas que sean electas para ese fin no necesariamente son personas expertas en temas constituyentes, no necesariamente son personas expertas en cada uno de los temas que tienen que ir incluidos dentro de la convención. Entonces estos expertos actúan como una especie de atajo informacional, al ser personas formadas para ese fin, personas que sean expertas en procesos constituyentes, en constituciones, en las partes que en definitiva tiene que tener el texto. No solamente es un tutelaje, sino que también tiene algo también de apoyo y asesoría técnica, que es la misma que reciben, por ejemplo, los diputados y los senadores dentro del Congreso, solamente que acá con atribuciones formales y con capacidad de voto y veto. Claro, se habla de personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, ¿no? Que quienes van a ser designados por el Congreso, los 12 por la Cámara y 12 por el Senado. ¿Puede ser un eufemismo eso, no? Porque van a ser finalmente designados por los partidos también, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, va a ser en relación a la correlación de fuerzas que tienen dentro del Congreso. Por lo tanto, expertos neutrales no van a ser. Van a ser personas que conocen sobre el tema, probablemente sí, pero pensar de que van a ser personas imparciales que van a ir a formarse una opinión dentro de ese comité, francamente no va a ser así. O sea, y es la forma además en la que se puede hacer. Si los expertos no tienen necesariamente posiciones neutrales sobre temas, son precisamente personas con posiciones y por eso van a estar ahí, para poder contrapesar la posición de uno con otro en un diálogo que se supone que va a ser más técnico que político. Ya, y yo me imagino que además esa correlación de fuerzas que se va a dar entre los expertos debiese alinearse con la correlación de fuerzas que haya entre las personas electas. Aquí no es mirarlos como organismos que se enfrentan, sino que son parte un poco de lo mismo. Me imagino que la diferencia es que los expertos van a tener la base técnica, teórica, y las personas, ciudadanos comunes electos no, pero se irán a alinear en su mirada, ¿no? En su, no sé, la manera ideológica como enfrenten la nueva Constitución. Sí, así es precisamente el propósito. Es como una especie de crear una especie de jurado que representa a la población, al pueblo, versus el juez, que es la persona que conoce del derecho y va a dictar la sentencia. Acá sería como algo parecido. Yeah. Vamos a tener personas que van a redactar el anteproyecto y personas que son las que van a decidir si eso es lo que representa a Chile o no. Bien, pues Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, te queremos agradecer. Hay un montón de otras cosas que tenemos que desmenuzar. Esto además tiene que pasar por el Congreso, así que vamos a ver si se va a respetar exactamente cómo ha quedado este acuerdo, dónde están la mayoría de las fuerzas políticas, salvo republicanos, el Partido de la Gente también lo decíamos, que podrían tener alguna mirada distinta. Ya han criticado de antemano, digamos, cualquier tipo de acuerdo, así que vamos a estar también muy pendientes de la tramitación para darle curso a este nuevo proceso constituyente. Te agradecemos mucho por esta entrevista, que te vaya muy bien, un buen día. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana con 53 minutos, ya nos acompaña Sofía Norman. Lo anunciábamos al comienzo de 24 AM, la preocupación que se vive en Perú, no solamente porque ya estamos hablando de cifras concretas, de 7 muertos en las protestas que se han registrado en las últimas horas, 2 de ellos niños. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos vamos a ir hasta las distintas ciudades peruanas que están registrando estas manifestaciones. Claro que vemos en pantalla manifestaciones que básicamente vamos a cumplir una semana. Miércoles de la semana pasada, comienzan estos llamados de los distintos sectores frente a la situación, claro, política, social, por la que está atravesando nuestro país vecino. Claro, comentábamos ahí parte de las últimas cifras que han sido entregadas por parte de la Defensoría del Pueblo. Aquí confirman que son 7 las personas que perdieron la vida. Ayer estuvimos hablando la mayor parte del día de 12 personas, pero ayer
sobre todo fue una jornada bien violenta, como podemos ver ahí en algunas de las imágenes, no solamente en la capital, en Lima, sino, Caro, también sobre todo hacia el sur del país, donde se han registrado, por ejemplo, estas manifestaciones en departamentos como el de Apurímac, Arequipa, Cusco, también en Ica, parte ahí de estas regiones, de estas zonas peruanas que han registrado en su mayoría estas manifestaciones que estamos revisando en las imágenes, que dejan a estas 7 personas muertas, también más de un centenar de policías heridos, frente ahí también a los enfrentamientos que se han dado de personas que adhieren al destituido expresidente Pedro Castillo. Y esto se contrapone al anuncio que ha hecho la presidenta sobre convocar a nuevas elecciones en el 2024, que eso debería de alguna manera haber apaciguado también la petición del pueblo, que está diciendo que hay que llamar a elecciones generales. Claro, estas eran parte de las exigencias, podríamos decir, que han realizado todas estas personas que vemos en las imágenes. Piden que termine la administración, que se saque a Dina Boluarte de la presidencia. Recordemos que ella asume el mismo miércoles de la semana pasada. Ellos piden que se libere al destituido expresidente Castillo, y también, claro, un punto clave que se ha tocado durante estos últimos días, que era adelantar las elecciones generales, que nuevamente Perú vote por un nuevo presidente o presidenta. Esto debería ser, si todo va de acuerdo a los tiempos, el año 2026. Exacto. Ahí es cuando terminaba su mandato el expresidente Castillo. Dina Boluarte, cuando asume, Caro, la escuchábamos la semana pasada, ella dice que va a gobernar hasta el final, hasta el año 2026, más o menos el mes de julio, pero vemos, claro, que esta situación ha tenido una respuesta clara por parte de la población. Vemos ahí algunas de las pancartas: asesina, traidora, también usurpadora, algo que también ahí Pedro Castillo, desde donde está detenido, envió una carta escrita a mano y la califica derechamente de usurpadora. Recordemos que ella era su vicepresidenta, claro, cuando es destituido finalmente por esta votación que se da en el Congreso la semana pasada. Ella ya oficialmente presentó este proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril del año 2024. Todavía le quedaría más de un año para realizar distintos cambios constitucionales. Ella decía también para mejorar el sistema político de nuestro país, que distintos analistas, expertos sobre todo ahí de la política peruana, han dicho que es parte de los tantos problemas que han ocasionado, claro, esta crisis política que estamos revisando ya hace varios días, años incluso ahí, claro, dentro del territorio peruano. Pero vemos que esto no ha terminado. Las protestas, se espera que este día martes veamos nuevas manifestaciones por parte de estas personas que incluso se han tomado, por ejemplo, aeropuertos, y que lamentablemente termina con estas 7 víctimas fatales. Vamos a ampliar toda esta información el resto de la jornada, y si es que hay alguna respuesta, si es que se apacigua de alguna manera esta situación bien crítica por la que atraviesa nuestro país vecino. Nos vamos a quedar, Caro, dentro de nuestra región, pero nos vamos hasta el gigante de América Latina, hasta las calles brasileñas, específicamente hasta la capital, para revisar el caos que hubo durante esta noche por distintas manifestaciones que se dieron por parte de seguidores del actual presidente, del mandatario saliente Jair Bolsonaro. Esto específicamente por el arresto de un líder bolsonarista. Decenas de manifestantes incluso intentaron invadir la sede de la Policía Federal allá en Brasilia, pero fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, un contingente bien importante, claro, de fuerzas que estaban ahí desplegadas en la calle. Este intento de invasión de la sede de la policía comenzó después de que un juez de la Corte Suprema ordenó el arresto temporal de un bolsonarista por presuntamente realizar actos antidemocráticos. Esto fue respondido por parte ahí de los adherentes de Jair Bolsonaro con lo que estamos viendo en las imágenes: la quema de buses, corte de calles, enfrentamientos también que se dieron con algunos de los policías que vemos ahí también, Caro, en las imágenes desplegados en las calles del centro de Brasilia. Estos disturbios incluso se extendieron hasta la zona donde se hospeda el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Recordemos que ya queda muy poco, claro, para que asuma el cargo oficialmente. Ya 1 de enero del año 2023 vamos a ver a Lula da Silva nuevamente en la presidencia brasileña. Incluso se mueve, se despliega un helicóptero ahí en el techo de este hotel donde él se está hospedando, trabajando, nombrando a sus ministros, haciendo la transición también de gobierno, pero finalmente él no tuvo que ser evacuado, algo que muestra también, claro, la división y la tensión que hay dentro del territorio brasileño.
Muchas gracias, Sofi, por este completísimo informe internacional. Que tengas una buena jornada. Gracias, que esté muy bien. Buen día. Gracias, Sofi. Buen día. Son casi las 8 de la mañana. Nos vamos despidiendo. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Vamos a seguir con todas las noticias en Canal 24 Horas y también con más en el Buenos Días a todos. Mira, imágenes de la moneda. Recordemos que en algunos minutos más el presidente Gabriel Boric se va a reunir con la ministra secretaria general de la presidencia y también con los presidentes del Congreso, de la Cámara de Diputadas y Diputados, y también con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, a propósito del acuerdo por Chile, ¿no? Lo logrado ayer luego de más de 3 meses de conversaciones, diálogo y negociación. Claro que sí. Nos vamos, 8 de la mañana en punto. Nos dejamos con el buenos días a todos.